haber tenido trombosis venosa profunda, tuvo un recargo del retorno venoso a través del sistema superficial. La paciente tuvo o tiene historia de múltiples embarazos. A mayor número de embarazos, más aumenta el chance de desarrollar insuficiencia venosa superficial. También se ha asociado fuertemente con terapia hormonal, ya sea para no quedar embarazada o de reposición hormonal. Y obstrucción proximal, pacientes que tienen masas ocupativas en el abdomen, como cánceres abdominales que tienen presencia de líquido, que tienen hipertensión portal, etc., también desarrollan insuficiencia venosa superficial. El diagnóstico, pues como todas las patologías, se hace en base a la historia. El paciente o el paciente presenta una historia de edema de la extremidad inferior, usualmente unilateral, pero puede ser bilateral. Este edema, ustedes saben o van a aprender en el transcurso de este año, que hay muchas razones por las cuales un paciente puede tener edema en las extremidades inferiores. Esta no es la única, pero la historia de ese edema es diferente. En este caso, el edema empeora al final del día. No amanece el paciente con las extremidades inferiores edematizadas. Conforme el paciente está en bipedestación, el edema va empeorando. Cuando el paciente realiza ejercicio, especialmente por la contracción de la bomba muscular a nivel de la pantorrilla, el edema mejora. Y también mejora cuando el paciente eleva las extremidades inferiores a un ángulo aproximado de 30 grados por un tiempo de 40 minutos a 1 hora. El dolor que presentan estos pacientes no es un dolor incapacitante, pero es un dolor que está ahí, que está molestando al paciente y por eso se define como un dolor sordo. Cuando las venas se vuelven varicosas y se dilatan, aumenta la permeabilidad de estas venas. Esa permeabilidad permite la salida de elementos hemáticos. El grupo M es degradado en el espacio tisular, pero el hierro que tiene ese grupo M no puede ser reabsorbido tan rápidamente. Eso va a producir irritación, acartonamiento y lesión de los tejidos y de la piel. Eso se produce esencialmente en la parte, como ya les dije, inferior a nivel maleolar, que es donde la presión hidrostática de la columna de sangre va a ser mayor. Eso va a producir o va a traducirse en irritación de la piel, y esa irritación de la piel, al lesionar la piel, hace que pierda su turgencia y se va a traducir posteriormente en el aparecimiento de una úlcera trófica. Y obviamente la presencia al examen físico de varices subtérmicas. Entonces, el paciente al examen físico lo encontramos con edema de la extremidad, con fibrosis subcutánea, especialmente a nivel maleolar. Ese hierro que se extravasó va a producir hiperpigmentación a nivel de esa área. Eso se puede traducir con lipodermatoesclerosis, o sea, la grasa del tejido celular subcutáneo va a perder su consistencia y va a sufrir lesión. También puede haber eczema venoso y pues las varices, ¿verdad? La dilatación de las venas, que dependiendo del grosor de su diámetro va a recibir estos 3 nombres. Una telangiectasia es cuando la varice tiene menos de 1 milímetro, son las típicas arañitas. Las venas reticulares van a medir entre 1 y 4 milímetros y cualquier vena que tenga más de 4 milímetros ya se considera una vena varicosa. Para el diagnóstico, especialmente para saber si lo que está insuficiente es el sistema perforante o el callado de la safena mayor a nivel de la ingle, podemos hacer una prueba de Trendelenburg. La prueba de Trendelenburg les aconsejo que la busquen y la lean para que la entiendan bien. Es una prueba en la cual ustedes marcan, con el paciente de pie, marcan las varices con un marcador de piel. Después acuestan al paciente, le piden que eleve la extremidad y le aplican una venda para terminar de vaciar el sistema venoso. Hacen
un torniquete con la venda a nivel de la ingle y le piden al paciente que se ponga de pie, quitan la venda de distal a proximal sin aflojar el torniquete a nivel inguinal, y si las varices se llenan sin que ustedes hayan quitado el torniquete, eso implica insuficiencia del sistema perforante. Si no se llenan, pero cuando ustedes quitan el torniquete se llena, eso implica insuficiencia a nivel del callador safeno. Los estudios no invasivos, pues el principal, el más importante, es el ultrasonido en modo B, con Doppler, un ultrasonido duplex, y el Doppler de onda continua. Estos tienen múltiples ventajas. El principal, como estamos viendo acá, es que no es invasivo. El segundo es que es relativamente barato. Y el tercero es que si tenemos necesidad de llevar el aparato hacia donde está el paciente, pues se puede llevar el aparato hacia donde está el paciente. El diagnóstico diferencial es con enfermedad arterial oclusiva, con linfedema, por las lesiones en la piel, se puede confundir con un carcinoma de células escamosas, pero acuérdense que siempre tenemos que pensar en el diagnóstico más probable, con malformaciones arteriovenosas o con edema ortostático. El tratamiento consiste en una parte no quirúrgica y una parte quirúrgica. Conforme a la parte no quirúrgica, pues le podemos pedir al paciente que, si es posible, se tome un tiempo a media mañana, un tiempo a media tarde, para recostarse y elevar la extremidad inferior. Eso por gravedad va a vaciar el sistema venoso y va a evitar la recarga del mismo. La terapia compresiva, pues es un método de terapia que no puede faltar en un paciente con insuficiencia venosa superficial y que también es profiláctico, no debe faltar en un paciente que tiene factores de riesgo, como los estudiantes de medicina, que se mantienen mucho tiempo de pie, especialmente en los turnos. Entonces es una media que produce compresión externa. La compresión externa va a igualar la compresión interna o la presión interna de la vena y va a evitar que la vena se dilate. Es muy importante entender que la terapia compresiva evita que se desarrolle la enfermedad o evita que progrese la enfermedad. Pero la terapia compresiva no va a corregir la enfermedad. El gradiente que utilizamos va de 30 a 40 milímetros de mercurio. Obviamente la media tiene un mayor grado de compresión en la parte más declive, que es donde también la sangre va a ejercer más presión hacia afuera. Y como ya dijimos, no corrigen la hemodinamia venosa anormal. Esto significa que la paciente o el paciente que utilizó la venda, la media, todo el día, cuando termina el día, llega a su casa, se quita la media, las varices van a estar ahí. En cuanto ella se quite la media, las varices van a reaparecer, no van a desaparecer, pero van a evitar las medias que las varices se vuelvan más tortuosas, más dilatadas. Y si en el caso de ustedes, por ejemplo, como estudiantes de medicina, que todavía no tienen, supongo, insuficiencia venosa, pues va a evitar que esas venas se dilaten por los factores de riesgo que ustedes tienen. Es importante mencionar que esta medida es de uso diario todo el día mientras el paciente permanezca en bipedestación. No es para que la use un ratito. En base a eso, el principal inconveniente que tiene la terapia compresiva externa es que muchas pacientes no están acostumbradas al uso de medias y no las aceptan. Especialmente importante en pacientes que son de clima cálido, que nunca han usado medias, que les va a producir muchas molestias, sudoración, calor y demás, y que después de, si mucho, una semana de estar usándolas, las van a tirar a la fregada. Cuando los pacientes ya tienen o ya han desarrollado úlceras tróficas, entonces se puede aplicar bota de una, que es una especie de venda o apósitos que atraen medicación y que van a mejorar la granulación y van a evitar el daño en la piel. La compresión neumática, especialmente en pacientes que van a estar por largo tiempo prostrados en cama, como los pacientes de unidades de cuidado intensivo, en donde vamos a tener un aumento en la éstasis venosa, se puede usar para prevenir la trombosis venosa profunda, porque la trombosis venosa profunda es
uno de los factores que predisponen al paciente posteriormente a resolver la trombosis venosa profunda a desarrollar insuficiencia venosa superficial, como ya vimos. Entonces, esta compresión neumática es un pantalón inflable, como los salvavidas que usan los bebés en los brazos, y que está conectado el pantalón a ciertos intervalos de tiempo, de acuerdo a cómo se haya programado, para favorecer el retorno venoso. Y si hay signos de infección, la infección, las úlceras tróficas, se debe principalmente a Staphylococcus aureus y piógenes, Streptococcus piógenes, y a Pseudomonas aeruginosa, pues entonces debemos usar antibióticos. Hay varios estudios que han demostrado que la medicación tópica, como las que anuncian en la televisión, de Nixon y demás, no son efectivas para el tratamiento de insuficiencia venosa superficial. Intervención, ¿podemos hacer intervención? Claro que sí, podemos esclerosar las venas. Entre más pequeña es la vena, más chance de éxito con la escleroterapia. Las venas muy gruesas y tortuosas necesitan muchas etapas, muchas inyecciones de agente esclerosante, y el resultado suele no ser tan favorable. Podemos usar cualquier sustancia que va a producir una quemadura en el endotelio de la vena y una posterior cicatrización de la misma. Entre estos, sodio tetradesilsulfato, morruato, solución salina hipertónica y polidocanol. ¿En qué pacientes está contraindicada la escleroterapia? En pacientes que concomitantemente tienen una enfermedad arterial oclusiva, en pacientes que tienen tromboflebitis o pacientes con hipersensibilidad a las sustancias esclerosantes. El tratamiento quirúrgico se reserva para enfermedades severas, en donde tiene una mejor indicación, o enfermedad no tan severa, moderada, que es refractaria a un tratamiento médico bien llevado. Los pacientes que no toleran la compresión van a parar el tratamiento quirúrgico. Dependiendo de cuál es la condición del paciente, ese va a ser el tipo de tratamiento quirúrgico que vamos a brindar. Si el paciente tiene úlceras tróficas, pues podemos obviamente llevarlo a lavados para limpiar esa área, y cuando ya esté limpia podemos hacer cobertura cutánea a través de injertos o, con menos frecuencia, rotación de colgajos. Podemos hacer una resección de la vena safena afectada, eso se llama un stripping, porque se usa un stripper, que no es lo que ustedes están pensando. Se puede hacer obliteración endovenosa para inactivar esa vena. Podemos hacer abulsiones por microincisión, esto es especialmente importante en pacientes que tienen afectado el sistema de perforantes. Podemos hacer ligadura subfacial endoscópica. Y lo último, lo más complicado de hacer y lo que menos comúnmente se hace, es una valvuloplastía. Este es un stripper, es una guía a la cual se le puede poner en los extremos, intercambiar estas cabezas, y lo vamos a usar para hacer un stripping de la vena. Vamos a hacer una incisión a nivel de la ingle donde está el callado. Vamos a desfuncionalizar la vena safena mayor en este caso. Vamos a introducir el stripper desde otra incisión, que si es posible hacerla desde el maleolo y abarcar toda la longitud, es mejor para el paciente, porque estéticamente va a tener un mejor resultado que si hacemos varias incisiones a lo largo de la pierna. Y se le pone una cabeza gruesa, se jala, y básicamente es una cirugía algo cruenta porque es una excisión por arrancamiento de la vena safena. Aquí era donde estaba la vena, el trayecto de la vena y las microincisiones para ir quitando las venas que alimentaban esa vena insuficiente. Aquí vamos a hacerlo desde el maleolo interno. Metemos el stripper hasta la ingle y después arrancamos la vena. Realmente el sentido no tiene tanta importancia. Usualmente se hace en sentido cefalocaudal. En cuanto a la tromboembolia venosa,
Pues la tromboembolia venosa, cuando hablamos de tromboembolia venosa, hablamos de la trombosis venosa profunda y su secuela o su complicación, que es la embolia pulmonar. La embolia pulmonar es una causa importante de muerte. La incidencia real en los Estados Unidos se estima en 48 casos por 100.000 habitantes, aunque se desconoce con certeza. La trombosis venosa profunda pues va a iniciar con una activación de las plaquetas que se van a aglomerar. Usualmente esto se va a producir a nivel de las válvulas y en las bifurcaciones o confluencias. Eso va a producir, como ustedes ya saben, estudiaron la cascada de la coagulación, va a producir trombogénesis, crecimiento del trombo. Los trombos son dinámicos, entonces van a crecer. Y está estudiado que los trombos que se originan en la pierna y que se quedan en la pierna tienen menos chance de soltar émbolos, mientras que los trombos que crecen proximalmente hacia el muslo tienen más chance de desprender émbolos y causar el riesgo de embolia pulmonar. 20% de los trombos que se originan en el sistema venoso profundo de la pierna van a crecer proximalmente, y de este 20%, la mitad van a tener riesgo de embolización. Entre los factores de riesgo tenemos la historia de malignidad, o sea, cáncer, antecedente de cáncer en el paciente, y tenemos los componentes de la triada de Virchow: daño endotelial, éstasis venosa, como los pacientes que están prolongadamente en cama, estados de hipercoagulabilidad. Esta, como ustedes se recordarán, es la triada de Virchow, trombocitosis reactiva, y otra vez hay una relación entre el uso de sustancias hormonales y el desarrollo de trombosis venosa profunda, lo que hace que esta sea una enfermedad que es más común en pacientes de sexo femenino que en pacientes de sexo masculino, lo que no significa que no pueda encontrarse en pacientes masculinos. El diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en mente es que un paciente que tiene trombosis venosa profunda tiene alto chance de desarrollar embolia pulmonar, y que los pacientes que desarrollan embolia pulmonar tienen riesgo de mortalidad. Entonces, los pacientes en los que sospechamos trombosis venosa profunda, por sus factores de riesgo presentes y la clínica que encontramos, deben estudiarse bien. Usualmente los pacientes con trombosis venosa profunda se van a presentar con dolor en la extremidad afectada. Va a haber un aumento de la circunferencia con relación a la extremidad contralateral. Siempre tenemos que medir las dos extremidades y monitorizar la circunferencia de la extremidad afectada. Puede haber dilatación de las venas superficiales, ya que no hay retorno a través de la vena profunda. Las venas superficiales se ven sobrecargadas con la sangre que está regresando a través de ellas. Y algunos signos, como el signo de Homans, que es el dolor de los músculos de la pantorrilla, cuando ustedes hacen dorsiflexión del pie del paciente, dorsiflexión pasiva. Y cuando ustedes aprietan gentilmente la pantorrilla y hay dolor, es el signo de Hollow. Los pacientes también se pueden presentar con flegmasia alba dolens o con flegmasia cerulea dolens, que son ya etapas avanzadas de la trombosis venosa profunda a las que no queremos que lleguen nuestros pacientes. La flegmasia alba dolens se caracteriza por edema y palidez, más frialdad. Esto se debe a que aumenta la presión intracompartimental y eso produce compromiso arterial. En este caso, en la flegmasia alba dolens es un compromiso arterial temprano. Si no hacemos nada para evitar esto, el paciente puede evolucionar a una flegmasia cerulea dolens, que se va a caracterizar por dolor, edema y cianosis, ya por una isquemia arterial avanzada. Y si no hacemos algo, lo detectamos a tiempo, el paciente puede desarrollar una gangrena de origen venoso y perder la extremidad, por supuesto. En embolia pulmonar, y por eso es que se estiman los casos, porque no todos se diagnostican, los signos son no específicos y pueden confundir con un evento cardíaco. El paciente puede presentarse con taquicardia, fiebre, hipoxia, arritmia. El diagnóstico diferencial, como ya mencionamos, es con un evento cardíaco como isquemia miocárdica, como un choque de origen cardíaco o con sepsis. Se puede usar esta tabla. Ustedes pueden ver acá que esto fue publicado en el New England en el 2008. Son los criterios de Wells. Y aquí está su interpretación.
para tratar de anticiparnos a un evento que pueda tener un desenlace catastrófico a partir de una embolia pulmonar. Entonces a cada uno de estos factores se le agrega un punteo y en base a la interpretación podemos decidir si el paciente tiene buen chance o un chance débil de estar teniendo una tromboembolia pulmonar. Para trombosis venosa profunda, el diagnóstico por imágenes es a través de un ultrasonido, especialmente a nivel de la bifurcación femoral a bifurcación poplitea, que se va a dividir en o va a recibir a las dos venas tibiales. Y el tridente, eso nos va a dar el diagnóstico en más del 90% de los casos. Para embolia pulmonar es un poco más complicado el diagnóstico por imágenes. Se puede hacer una tomografía espiral con medio contraste, pero solo nos va a revelar el 70 al 90% de los casos. El mejor estudio diagnóstico que no contamos aquí en Quetzaltenango, hay 2 o 3 equipos en la ciudad capital, es a través de medicina nuclear con gamografía de ventilación-perfusión, en donde le damos un radioisótopo marcado a ventilar al paciente. Hacemos la gamografía para ver si pasa ese radioisótopo a la sangre y ahí podemos evidenciar que hay una adecuada ventilación, pero no hay una perfusión de todos los segmentos pulmonares, y eso nos hace el diagnóstico de embolia pulmonar. Debemos evitar que el paciente que tiene factores de riesgo desarrolle una embolia pulmonar. Entre los factores de riesgo para desarrollar embolia pulmonar más importantes está la postración prolongada, como en pacientes que están en UCI, los pacientes que tienen cánceres, el uso de hormonas y en los pacientes que tienen estados de hipercoagulabilidad. Pacientes arriba de los 40 años con antecedentes de trombosis venosa, que son obesos, que han tenido también antecedentes de insuficiencia venosa superficial, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto del miocardio, también se consideran pacientes en alto riesgo. Y debido a la alta mortalidad de la embolia pulmonar, entonces a los pacientes que tienen trombosis venosa profunda y también a aquellos pacientes que no tienen trombosis venosa profunda, que ahorita lo que está de moda es la tromboprofilaxis transoperatoria, en pacientes que también tienen factores de riesgo quirúrgicos como cirugías mayores prolongadas, también debemos de usar profilaxis. Ya casi no se usa la heparina no fraccionada porque tiene muchos efectos secundarios no deseados y toxicidad. ¿Se acuerdan ustedes que para administrar heparina de una forma adecuada, pues lo ideal sería en infusión continua con una bomba de infusión, y no todos nuestros hospitales tienen tantas bombas de infusión para poder estar usando en todos los pacientes? La compresión graduada, que ya hablamos de la compresión neumática, esto es especialmente importante en pacientes que tienen muchos factores de riesgo, como los que están postrados y no se pueden poner de pie para activar la bomba muscular. Y lo que se usa más en la actualidad es la heparina de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular pues tienen vidas medias más largas. Ustedes probablemente presenciaron el uso de heparinas de bajo peso molecular que se dosifican una vez o a veces 2 veces diarias y de forma subcutánea. La respuesta es más predecible, tienen menos tasas de complicación como sangrados y los efectos que buscamos anticoagulantes son equivalentes a los de heparina no fraccionada. Bueno, espero que todo esté bien y seguimos en contacto. Salud. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien? Doctor. Sí. Con una pregunta, doctor. Por favor. Ahí está. Sí, doctor. A mí no me quedó así como que bien claro lo de la escleroterapia. A la hora que se le pasa el medicamento en las venas varices, esas venas ya no quedan como permeables, se podría decir, o dejan de funcionar, o sea, cicatrizan y agarran otras venas para el drenaje venoso, o no sé cómo es. Sí, eso produce una quemadura química en el endotelio de la vena, ¿verdad? Y eso produce una cicatrización, depende del calibre de la vena, y también tienes que encender tu cámara cuando vas a hablar otro.
Deberían de tener la cámara encendida todos, por cierto. Entonces eso va causando una cicatrización, ¿verdad? Y depende del calibre de la vena, no se necesitan varias sesiones, ¿verdad? No a la primera sesión se va, a menos de que sean telangiectasias, en esas podría quedar en la primera sesión. Y entonces lo que va a haber es una neovascularización, en donde el retorno venoso va a buscar otras vías, pero también acordémonos que la mayor cantidad de la sangre regresa por el sistema venoso profundo, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien, Otto. ¿Alguien más? Leila Martínez, ¿dónde estás? Ya no está. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay nadie más que quiera participar, feliz Semana Santa y nos vemos el lunes 18. Alejandra Janel, ¿levantaste la mano? Sí, doctor. Buenas tardes. Solo una pregunta. En caso de emergencia, En caso de emergencia, ¿de qué? sí, de que se reventara una vena varice, ¿qué procederíamos a realizar? Hay que, primero, la típica medida de un vaso sangrante es hacerle presión, ¿verdad? Difícilmente en una vena de diámetro considerable va a ser efectiva la presión para contrarrestar el sangrado. Entonces, lo que hay que hacer es ligar esa vena, ¿verdad? Le pueden poner un punto en X y con eso va a tener. Ah, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Muy buena pregunta, Alejandra. Y el vendaje, ¿verdad? Por supuesto, después de ponerle el punto, vendaje. ¿Alguien más? César Vicente de la tarde, ¿no vas a preguntar hoy? Bueno, entonces si no hay preguntas, de nuevo que estén bien y que tengan una feliz Semana Santa y descansan. Nos vemos el 18. Buen día, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Tarde. doctor. Hasta luego. Feliz Semana Santa. Igual, Dios.